Mi nombre es Diana Carolina Forero Martínez de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Soy estudiante de Ingeniería Industrial del curso de Legislación Laboral, Grupo 76. En esta ocasión verificaremos el capítulo 1 y 2. Ay, yo quise retomar. En el primer capítulo trabajaremos los aspectos claves del derecho laboral y la relación laboral entre el empleador y el trabajador. Trabajaremos el origen del derecho laboral colombiano. Este derecho laboral tiene como marco regulatorio la Constitución de 1991. Dicho derecho al trabajo es un derecho fundamental y debe ser garantizado por el Estado. El derecho que se le impone a un individuo que hace parte de una sociedad regulada. En este caso, en el origen del derecho laboral colombiano encontramos unas fuentes directas e indirectas. La Constitución, la ley, los decretos, la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina jurídica hacen parte de las fuentes directas e indirectas. Dentro del origen del derecho laboral encontramos que hay principios generales del derecho privado, existen prohibición en el enriquecimiento sin causa, prohibición en el abuso del derecho, hay derecho a la buena fe, en tolerancia a un error común, hay principios generales del derecho público, hay principios limitadores del derecho penal y también hay derecho al debido proceso y principio de la legalidad. En el derecho laboral encontramos el contrato de trabajo. En el contrato de trabajo es un acuerdo que por virtud en donde una persona natural se obliga a prestar un servicio cumpliendo órdenes, instrucciones y recibiendo una remuneración de acuerdo al acuerdo. Este tipo de contrato laboral o contrato de trabajo está formado por dos partes. Las dos partes son el trabajador y el empleador. Para que exista un contrato de trabajo hay unas condiciones para dicho contrato. En este se debe hacer la prestación de un servicio personal, que es donde se realizan labores por parte de una persona en beneficio de otra, y hay una subordinación jurídica, donde el empleador tiene la facultad de dar órdenes, instrucciones y decidir entre el tiempo, la cantidad de trabajo y todos los acuerdos que se deben plasmar en un contrato de trabajo. Todo esto a cambio de una remuneración o dinero. Esas son las condiciones generales de un contrato de trabajo. Encontramos que hay algunas clases de contrato. En estas clases encontramos el contrato verbal, este es un acuerdo oral. También encontramos un contrato de prestación de servicios, donde se presta un servicio y no si el trabajador no está bajo ninguna subordinación. Encontramos contratos escritos. Estos contratos necesariamente cuando hay acuerdos de periodos de prueba, salarios integrales, dinero que no constituye parte del salario, todo esto debe estar dentro de un contrato escrito. El contrato a término indefinido, también encontramos el contrato de aprendizaje, que es un documento firmado por las dos partes. En este documento debe estar, digamos, todo lo que en el contrato debe estipularse. También en el contrato a término indefinido es donde no existe un tiempo de duración. Y en el contrato a término fijo hay una duración no mayor a 3 años. En este contrato se exige un preaviso con antelación no inferior a 30 días. Vamos a trabajar también la jornada de trabajo. En la jornada de trabajo vamos a trabajar algunos puntos. En este caso son 10, donde se habla de la jornada ordinaria máxima legal. Recordemos que la jornada ordinaria máxima legal es de 8 horas al día, 40, que suman 48 horas semanales, salvo jornadas especiales que en ocasiones son 6 horas y que suman 36 horas semanales. Estas jornadas especiales se realizan de acuerdo a un previo, digamos que acuerdo entre el trabajador y el empleador, en donde se pagan los turnos, las horas que se van a trabajar y cuáles son las jornadas especiales que se implementarán. Encontramos que dentro de la jornada de trabajo hay turnos diurnos y nocturnos. La jornada diurna va desde las 6 de la mañana a 10 de la noche. En la jornada nocturna encontramos que va desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Es importante que los trabajadores y los empleadores tengan en cuenta las horas extras, cómo se calculan. En este caso, las horas extras diurnas se calculan el salario básico por el número de horas extras por 1.25 todo esto sobre 240. Esta es la fórmula que se utiliza para poder calcular cuánto debo yo en remunerar a nuestro trabajador.
Y en la jornada nocturna se calcula el salario básico por el número de horas extra nocturnas por el 1.75 sobre 240 o dividido sobre 140. Eh, Hay que tener en cuenta que el recargo nocturno es del 35%. Encontramos trabajos por turnos, hay distribución de las horas de la labor, hay en las organizaciones normalmente tener una jornada destinada a la capacitación y bienestar de los empleados, el descanso dominical remunerado, hay remuneración de los descansos festivos y hay días libres. Recordemos que los días festivos nocturnos cuando laboramos también se pagan horas extras y estas horas extras se calculan, por ejemplo, cuando son diurnas, se calculan sobre el salario básico por las horas extras diurnas por el 2.00 sobre 240. Y cuando son nocturnas, se calculan sobre el salario básico por el número de horas festivas nocturnas por el 2.50 sobre 240. Y el recargo nocturno siempre es el salario básico por el número de horas y también se multiplica por el 0.35 dividido 24. La suspensión del contrato del trabajo. Encontramos que en la suspensión o existe una suspensión del contrato de trabajo cuando se cesan todas las obligaciones de pago de salario, de prestación de servicios mientras se interrumpe o se presenta una interrupción del contrato. Cuando se presenta una interrupción, se suspende o termina el contrato, se debe hacer una liquidación de prestaciones sociales. Para ello, el empleador o la organización debe indicarle al empleado cuántos días trabajó desde el inicio de su vinculación hasta el día en que trabajó. En él se muestra el salario básico, se muestra la fecha a la fecha cuánto tienen cesantías, cuánto tienen intereses de cesantías, se calculan o se liquidan las primas, las vacaciones y todo esto da un total a pagar el cual se le informa al trabajador. Es importante tener en cuenta que para la prima existen dos primas en junio y en diciembre. Es por ello que en el momento de liquidar se debe tener en cuenta que ya se ha liquidado en ese orden de ideas una prima con anterioridad en caso de haberse realizado. Si no se ha realizado, dependiendo de la fecha de terminación del contrato, esta se debe cancelar en la liquidación de prestaciones sociales. Sanciones disciplinarias. También encontramos en este capítulo que existen sanciones disciplinarias. Para ello, existen atribuciones de los empleadores, hay unas clases de sanciones y hay unos procedimientos. Las sanciones o las clases de sanciones que se encuentran son la suspensión y las multas. La suspensión, cuando es la primera vez, no debe exceder más de 8 días y cuando existe una reincidencia no debe superar más de los 2 meses. En caso de que el empleador desee hacer una multa, solo puede realizar multas cuando el trabajador presentó algún retraso, cuando hubo una falta en el trabajo y este faltó sin alguna excusa. En los procedimientos, digamos que lo primero que se debe hacer es que el empleador debe solicitarle descargos al trabajador. En ese momento debe haber dos representantes del sindicato y la empresa debe tener un procedimiento interno definido y el cual debe conocer el trabajador en el momento de la firma del contrato. También encontramos que hay una serie de agencias de empleo que el Estado también tiene conocimiento. Estas agencias de empleo prestan un servicio privado y es lucrativo y donde suministran a los trabajadores y ellos se lucran para por conseguirle a las empresas empleados. En las características del servicio, este tipo de agencias de empleo cobran al empleador una comisión de hasta un 20%. Estas son privadas y no pueden cobrar en ningún momento ningún tipo de remuneración o pago al aspirante con el cual están trabajando. Encontramos en el segundo capítulo las obligaciones y prohibiciones del empleador y las obligaciones del trabajador. Bueno, tanto el trabajador como el empleador tiene obligaciones y prohibiciones. ¿Qué tipo de obligaciones tiene el empleador?
El empleador se encuentra obligado a darle instrumentos adecuados, a darle las materias primas que necesita para poder cumplir su función, debe suministrar locales apropiados, donde haya iluminación, ventilación, donde haya puestos ergonómicos, debe estar en la obligación de estar en la capacidad de prestar primeros auxilios, debe pagar la remuneración pactada con anterioridad, debe existir un respeto a la dignidad del personal y en caso de que el trabajador requiera algún tipo de certificación también debe realizarlo. ¿Qué tiene el empleador? Tiene una serie de prohibiciones o cosas que no puede realizar. En este caso, él no puede hacer deducciones o retenciones que no estén de acuerdo al código sustantivo, no puede obligar a trabajador a comprar mercancías, no puede aceptar dinero por parte del trabajador para que lo contraten, debe evitar limitar, presionar, no puede adoptar sistemas de lista negra, entre algunos otros más. El trabajador cuenta con algunas obligaciones y es aceptar y cumplir las órdenes. Para ello ella ha hecho un previo acuerdo con un contrato de trabajo. Debe conservar los instrumentos y revisarlos en buen estado, los que le han suministrado para poder terminar su actividad o poder ejecutar su actividad. Debe mantener la moral ante los supervisores y los compañeros con todo el respeto, prestar la colaboración posible en casos de siniestros y riesgos, en estos casos donde la empresa llegue a necesitar de su colaboración. En las prohibiciones, el trabajador no puede sustraer elementos de la planta, de la organización, no puede conservar armas, no debe llegar en embriaguez o consumir bebidas embriagantes en el trabajo a menos de que haya una previa autorización de su superior, no puede faltar al trabajo sin justa causa. Para ello ellos deben justificar el motivo por el cual se está faltando al acuerdo antes establecido. Los trabajadores no pueden hacer colectas, no pueden hacer rifas, no pueden hacer propaganda dentro de la organización. Las organizaciones deben afiliar y deben aportar realizar los diferentes aportes a la seguridad social. En este campo en esta lección, la organización debe realizar aportes de pensión, ya sea a los fondos privados o a los fondos del Estado, según lo escoja el trabajador. Este tipo de afiliaciones las escoge el trabajador. Sin embargo, lo que corresponde al sistema de riesgos laborales, que es conocido como la ARL, es quien lo decide es el empleador. En caso de que el empleador incumpla este tipo de aportes o pagos, él puede, de acuerdo a diferentes códigos, puede tener sanciones económicas. En las organizaciones puede presentarse el acoso laboral, que es también llamado el bullying. Este tiene unas etapas y modalidades de acoso laboral, y esto está registrado ante la ley. Se toma como acoso laboral el maltrato laboral, la persecución, cuando se presenta una persecución laboral, cuando hay una discriminación laboral, cuando el trabajador presenta una protección laboral, cuando hay entorpecimiento laboral o cuando hay inequidad laboral. Para ello, eh, todas estas etapas o modalidades de acoso tienen, ante la ley, tienen sanciones. Eh, ¿Cómo pueden las organizaciones evitar este tipo de acosos laborales? Para ello deben implementar unos reglamentos de trabajo donde todos sus trabajadores, todos sus colaboradores se rijan y lo conozcan y trabajen de acuerdo a estos reglamentos previamente realizados o ejecutados por la empresa. También en nuestras organizaciones deben existir comités de convivencia laboral, los que le permitirán, digamos, que estar atentos a todas las posibles factores, problemáticas que se presenten en nuestra organización. Muchas gracias.